apoyar al país, a crecer económicamente, socialmente. Todo esto lo vamos a conversar de inmediato, ya lo tenemos conectado al señor Jorge del Castillo, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal, señor Jorge? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por esta Gracias a usted. oportunidad y encantadísimo de poder compartir un momento esta entrevista. Muchas gracias a usted por aceptar la entrevista y justo ayer yo conversaba con un analista político, señor Jorge del Castillo, y le preguntaba cuál es la solución para esta tan grave inestabilidad política en la que estamos sumergidos todos los peruanos. Más de 30 millones de peruanos no solamente nos vemos afectados por el tan constante cambio que hay de ministros, las investigaciones que tiene el presidente Pedro Castillo y casi toda su familia, el Congreso de la República que no se pone de acuerdo, estamos esperando si se llegan a los 87 votos para presentar la tercera moción de vacancia, sino también el que la economía en nuestro país se ve afectada por esta inestabilidad. Entonces, ya no sabemos qué hacer. Y posiblemente, creo que justo lo decía ayer un analista político, el adelanto de elecciones sería la única opción, porque al parecer esta presentación de una tercera moción de vacancia no sería posible porque no se llegarían a los votos necesarios. Quisiera saber cuál es su percepción al respecto. Yo creo que la salida más fácil, más rápida, económica, menos complicada y la menos controvertida sería la renuncia del presidente de la República. Inclusive ayer usted ha visto que el cardenal, Monseñor Barreto, que era obviamente un tanto partidario del señor Pedro Castillo, pero ya puso los puntos sobre las IES y él mismo en persona y a título personal, por supuesto, pero ha pedido la renuncia, que de un paso al costado. Entonces, eso es lo que más le conviene al Perú en este momento. Y yo creo, permítame, que ahora que cuando le den la libertad a la hija cuñada, como se le llama, pues ahí el señor Castillo toma una decisión, ¿no? Ya teniendo a la hermana de la esposa libre, yo creo que ya la familia puede tomar mejores decisiones y eventualmente llevarnos a una renuncia, porque el país está ingobernable, ¿no? Está ingobernable. Ya no solamente es la corrupción que ya está tan fuerte que como que la gente se ha adaptado, ¿no? Hace 2 días han echado a un ministro por estar recibiendo dinero extraño, pero con la misma rapidez no lo utilizan en otros casos. Pero a lo que vamos es, ¿la renuncia es una opción? Por supuesto que es una opción. Yo veo que la vacancia no va a caminar por ahora, no hay votos, ¿no? Otros mecanismos, digamos, de interpretación del artículo 117, etcétera, también es controvertido. Aquí lo no controvertido es si este señor toma la decisión patriótica de irse a su casa y terminar con esta historia que está haciendo enorme daño al país. Pero, a ver, señor Jorge del Castillo, ¿cree que el presidente Pedro Castillo va a renunciar? Nadie renuncia hasta que no renuncia. Nadie le va a aceptar jamás voy a renunciar en una semana, no, no. Esa es una decisión que hay que tomar y le digo sinceramente, no es una decisión deshonrosa. En la historia del Perú hay algunos presidentes que han renunciado Claro. y quizás el más notorio de todos fue el mariscal Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, siendo un héroe de la patria, renunció y luego de renunciar lo nombraron mariscal del Perú. O sea, no fue ignominioso para nada, al revés. ¿Quién se acuerda que él renunció? Todos se acuerdan de Cáceres por la campaña de la Breña, por el heroísmo, por la abnegación que puso en toda esta batalla. Entonces, eso es lo correcto. Han habido otros casos también en el camino, pero pongo ese que es el que más resalta y que yo creo que Castillo haría un bien al Perú si deja la presidencia, ¿no? Porque la fórmula de nuevas elecciones requiere la renuncia previa, pues si no, no hay nuevas elecciones. Pero quisiera entender un poco, ¿no? Porque viendo las reacciones del presidente Pedro Castillo, Sí. la forma en la que él se victimiza frente a las cámaras, frente a cómo se dirige a la prensa y cómo busca de alguna u otra manera tapar el sol con un dedo,
todas las investigaciones que tiene encima, todas las investigaciones que también tiene su familia, ¿cómo podría él renunciar, ¿no? Si obviamente si renuncia ya no va a tener, ya no va a estar blindado por ser presidente, ¿no? Porque por ser presidente él todavía no puede ser juzgado. Bueno, pero él tiene un lapso, ¿no?, de protección constitucional que va más allá del periodo, no es que el día siguiente, ¿no? Porque son hechos cometidos en el transcurso de la presidencia. Es distinto al caso de Kuczynski, por ejemplo, que fue procesado por actos anteriores a la presidencia, por lo tanto eso no contaba. Pero cuando es dentro de la presidencia, ya está dentro de los delitos de función, tiene otra connotación y tiene que tener otro procedimiento de acusación, no es que el día siguiente se va a la cárcel. Más por último, sabe Dios, pero pueden haber acuerdos políticos de otra naturaleza. Por eso le digo, el hecho que haya salido la hija cuñada libre, a él le abre una posibilidad de repensar qué hacer. Lo que no puede hacer es quedarse. Quedarse es una obcecación. Quedarse es una cosa obtusa, sin sentido, ¿no? Para solamente decir que tiene el poder, pero no está gobernando, pues. Más bien está hundiendo al Perú. Ese es el tema. Su economía está parada, la situación social cada día peor, la delincuencia ni se diga. O sea, no hay orden ni concierto en este gobierno, lamentablemente. Claro, señor Jorge del Castillo, ahora, ¿cómo califica la labor del Congreso de la República? Bueno, mire, la labor del Congreso es una labor de múltiple acción. O sea, no es que el Congreso responde a un solo partido, si tuviera mayoría. No, aquí nadie tiene mayoría. Y no solamente no hay mayoría, sino que se han fraccionado más. Creo que ahora hay 13 grupos, antes eran 6. Entonces es una cosa increíble. Evidentemente no es de lo mejor, pero en el Perú de hoy se requiere la presencia del Congreso porque es el contrapeso constitucional del Poder Ejecutivo. Si no estaríamos ante una dictadura, cosa que no es aceptable bajo ninguna naturaleza. Yo respaldo al Congreso en ese sentido y me parece que si el Congreso no hubiera hecho lo que ha hecho con el respaldo de la ciudadanía en las calles, pues los señores hace rato hubieran hecho su reforma agraria, la Asamblea Constituyente, o sea, veo que estas cuestiones que no caben en este momento, ¿no? La denuncia que le hizo la fiscal de la Nación al presidente Pedro Castillo y que luego el Congreso de la República quiera pasar por agua tibia o hacerse los locos y pasar desapercibidos, entre comillas, el artículo 117 de la Constitución del Perú, porque sabe que eso no va a proceder. Entonces, ¿no ve usted que el Congreso de repente está perdiendo el tiempo ahí sabiendo que eso no va a prosperar? Bueno, pero igual al presentar la fiscal la denuncia constitucional tiene que ser procesada, no la pueden meter en el cajón. Tiene que ser procesada, pero ese procesamiento tiene un límite, ¿no es cierto? Un límite que es cuando tenga que acusar, porque el artículo 117 no permite acusar, permite investigar, pero no permite acusar. Entonces ahí va a haber un pare del tema. Por eso, insisto, y aún así avanzara más, tampoco hay votos. ¿O acaso tenemos 87 votos? No hay, pues. ¿Cuántos han firmado hasta ahora? Al momento, según lo que estoy leyendo, vamos 60 votos para posiblemente para que proceda la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La otra pregunta es, el Congreso de la República... Una cosa es que procede el trámite y otra cosa es que tenga éxito. Para tener éxito necesito 87, así de simple. O 2/3 de 100, o sea, 66, pero sobre 100, no sobre 130, ojo. La República también podría plantear el adelanto de elecciones, pero ¿no cree que es un tema de que Castillo, como presidente, no quiere dejar el cargo, pero también el Parlamento Nacional tampoco quiere dejar las curules y quiere mantenerse en ese cargo, a pesar de que sabemos que el Perú está sumergido en una inestabilidad política, en una inestabilidad económica, y muchos de los peruanos lo hemos sentido y lo seguimos sintiendo día a día? Por eso le digo,
que una solución como la renuncia es no traumática, porque que se vayan los parlamentarios, hay un grupo que no se quieren ir. Y esto es una modificación constitucional que requiere una votación altamente calificada. Así que si no se logra, simplemente truncan ahí esa opción. Aquí lo que tenemos que es seguir insistiendo, y yo tengo mucha fe en que la calle, en su pelea permanente, tendrá la posibilidad de empujar hacia afuera a este presidente incompetente y que blinda a toda su gente corruptos. Permítame decirle, desde el punto de vista de los apristas, hemos tomado la decisión de apoyar la marcha del 5 de noviembre, porque es la calle la que tiene que marcar la cancha, como se dice en criollo en este momento, ¿no? A esta marcha convocada el 5 de noviembre. Sí, esta es una marcha hecha por diversos grupos, colectivos y en buena hora, por eso vamos a apoyarla, no es un tema partidario, pero es un tema cívico, ¿no? En defensa de la democracia y las libertades. Bien, señor Jorge del Castillo, entonces lo que yo entiendo de su percepción es que ya no está en manos del Congreso ni tampoco del mismo presidente, sino de la presión que va a dar el pueblo peruano para que el presidente, el mismo Pedro Castillo, renuncie al cargo. Porque una de las opciones que he estado escuchando de manera recurrente es el adelanto de elecciones, que sería una de las opciones más viables, aparte de la moción de vacancia. Pero para adelantar elecciones, pues tiene que renunciar, si no, ¿cómo adelanta elecciones? Y no solamente renunciar al presidente, renunciar a los parlamentarios y modificar la Constitución para cortar el mandato. Entonces no es que decido convocar elecciones porque me da la gana, no se puede. Hay un periodo constitucional que cumplir o cortarlo dentro de la Constitución. Bien, señor del Castillo, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. No, y me gustaría saber entonces los últimos detalles que nos podría dar para poder saber, ¿no?, qué es lo que podría pasarnos en la política peruana también y qué es lo que nos espera a todos nosotros los peruanos si es que el señor Castillo sigue en el cargo. Faltan casi un poco más de 4 años, un poco menos de 4 años para que culmine su mandato. No, es una desgracia. Y eso es consecuencia pues, de no haber sabido unirse los sectores democráticos, poderse pelear entre ellos. Entonces se atomizan y terminan beneficiando a quien no deben, ¿no? Así que espero que haya una reflexión nacional sobre este tema, ¿no? Y que podamos motivar más a la gente para regresar a la calle. La gente está en su zona de confort, muchos de ellos no les interesa el tema o quieren que otros lo hagan, ¿no? Yo a veces voy por la calle y unas personas me dicen, señor Castillo, ¿y cuándo lo sacamos? Yo digo, el día que usted se ponga de pie conmigo, porque usted está sentada en su casa mirando por la televisión, a ver qué hacemos los demás. No, esto es un compromiso de todos, ¿no? Ok, entonces el 5 de noviembre vamos a ver al ex congresista Jorge del Castillo siendo parte de esta marcha en contra de el señor Pedro Castillo para la mejora, me imagino, de nuestro país. Sí, yo asistiré con un escalón de mis compañeros del partido, ¿no? ¿Qué otros compañeros del partido van a asistir? Bueno, pero la gente joven del partido son los que tienen que estar en primera fila, ¿no? Y seguramente estará la señora Pilar Nores, la secretaria general del partido, otros dirigentes, José Luis Delgado, Rafael Torrao, Dulce Chávez, Eduard Chávez, en fin, seguiré dándole el nombre, ¿no? ¿Mauricio Mulder de repente también? Pero sin duda que también asistirá, claro que sí. ¿Ah? Bien, señor Jorge del Castillo, es un gusto conversar con usted, muchísimas gracias y vamos a estar al tanto entonces para esta marcha convocada para el 5 de noviembre. A usted, gracias. Hasta luego. Bien.